Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de preguntas, respuestas y reflexiones de La Contracrónica. Tengo muchísimas pendientes, como bien sabéis, así que voy a ver si consigo meter como mínimo hoy 7 llamadas para ir quitándomelas de encima y dando paso a las nuevas, las antiguas, porque la verdad es que estoy todavía, y no os lo vais a creer, pero estoy todavía metiendo llamadas del año pasado, es decir, del año 2018, y estamos a 21 de julio de 2019. Es cierto que las que voy dejando atrás son las llamadas más de fondo, las del día a día, las de los asuntos noticiosos, las voy sacando siempre que puedo, pues a lo largo de la semana, pero bueno, no me gusta que esperéis tantos meses para escuchar vuestra propia voz o que se trate el tema que traéis a la contra. Bien, así que no quiero extenderme mucho más, os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar las notas de voz, como hago siempre los sábados y los domingos, es el 690 82 7909. 690 82 7909, con el más 34 delante en el caso de que vuestro teléfono esté fuera de España, es decir, que sea un teléfono móvil del Perú o de la Argentina o de Chile o de México o de cualquier país de por ahí, de por el mundo. Así que ya sabéis, 1 minuto, 2, 3 minutos de duración aproximadamente, en función de lo que tengáis que contarnos y sobre todo, y esto es importante, que se escuche bien, es decir, que no haya perros ladrando, camiones pitando por detrás y cosas por el estilo, porque al final esto no es un programa de televisión, es un programa de radio y la única manera que tenemos de disfrutarlo es con nuestros preciados oídos. Así que ya sabéis, 1, 2, 3 minutos de duración, pero que se escuche bien. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Arrancamos la contrarréplica de hoy con Francisco, que retoma el tema del veganismo. Es un tema que se viene tratando, que venís tratando, mejor dicho, porque yo aquí no traigo las historias, las traéis vosotros desde hace ya unas cuantas semanas y parece ser que la cosa no cede, lo cual me parece muy bien porque es un tema que tiene muchísimas capas y estamos, como si fuese una cebolla, estamos desprendiéndolas todas. Bien, hoy Francisco enriquece el debate que hemos traído a lo largo de las últimas semanas con más información, más concretamente con el tema del cultivo de carne. Hola Fernando, quería darte la enhorabuena por tu programa, tanto la contracrónica como la contrahistoria, creo que son magníficos y desde que empecé a escucharlos todos los días me levanto abriendo los ojos y diciendo una razón para salir de la cama es escuchar de qué va la contracrónica de hoy, a ver de qué nos informa Fernando. Bueno, quería retomar el tema del veganismo y plantear dos preguntas y aclarar o decir mi opinión sobre la tecnología de la impresión de comida o el cultivo de comida de carne artificial. Bueno, creo que actualmente que seremos capaces de hacer desde un solomillo a casi cualquier cosa, hasta jamón serrano si queremos. ¿Por qué creo esto? Porque actualmente estamos alterando la misma textura de la realidad esculpiendo átomos prácticamente a nivel de microprocesadores y estamos empezando en esto de la biotecnología y la ciencia y el conocimiento humano tiene un crecimiento exponencial, es decir, cada vez vamos a ir más rápido descubriendo nuevas cosas y asentando este conocimiento. Así que sí, creo que en breve seremos capaces de esculpir, incluso construir carne de cualquier tipo, incluso descubrir nuevas maneras de hacerlo, incluso mejores de las que recibimos de la naturaleza. Mis dos preguntas son las siguientes para los veganos en general. Se tiene siempre esto de que el metro cuadrado genera el metro cuadrado es más eficiente porque alimentar una vaca cuesta mucho y tal. Tengo dos preguntas acerca de eso. Primero, ¿el fertilizante que son las vacas para el campo es tenido en cuenta? Porque luego tienes que conseguir fertilizante. Las vacas fertilizan ese suelo. Y también he tenido en cuenta otras cosas secundarias, como por ejemplo la piel de la vaca que se utiliza para hacer cuero o para hacer cosas así. Esos cueros, la alternativa, ¿cuál sería? ¿Hacerlo algodón? O sea, necesitarías metros cuadrados de algodón. O sea, eso está todo en la suma cuando se dice esos metros cuadrados.
Por cierto, la alternativa a utilizar algodón sería, por ejemplo, utilizar, yo qué sé, por ejemplo, sintético, ¿vale? El petróleo para hacer tejido, ¿eso es válido? Bueno, y en la segunda pregunta que tengo para los veganos en general o para los animalistas es, bueno, si fuéramos reduciendo el consumo de carne hasta no quedar nada, con las vacas y animales excedentes, ¿qué haríamos? ¿Castrarlos a todos? ¿Esperar que murieran de viejos? ¿Matarlos a todos en una hecatombe actual y acabaríamos con todo? Entonces, bueno, pues estos animales desaparecerían y pondríamos todo cultivo. Y para ver a una vaca tendremos que ir a un zoológico o alguna cosa así. También teniendo en cuenta que estos animales han sido seleccionados artificialmente para darnos más carne, más leche, etcétera. Sería un mundo sin animales, ¿no? Sería evitarle a los animales un sufrimiento y casi eliminarlos de la faz de la Tierra. Además, quiero recordar que los animalistas más extremos, los veganos más extremos, no comen ni miel, porque es una explotación de un animal. No comen ni miel. Entonces, bueno, pues esas son mis preguntas. Enhorabuena otra vez y muchas gracias por tu atención. Bueno, Francisco, esto yo ya lo he dicho en alguna ocasión a lo largo de este debate que llevamos meses con él. Yo estoy convencido que a lo largo pues de este siglo, del siglo XXI, estamos en 2019, así que quedan todavía como 80 años de siglo por delante, la carne se podrá cultivar y eso se podrá cultivar y podrán, no sé si nosotros, pero sí nuestros descendientes, nuestros hijos o nuestros nietos podrán comer carne de cerdo, de ternera o de cabra, de pollo, de casi cualquier cosa que uno se puede imaginar sin necesidad de matar a una ternera o de matar a un pollo o de matar a un cerdo. Es decir, se podrá replicar el sabor exacto de cualquier tipo de carne. Eso es, hoy nos parece, bueno, hoy ya no parece ciencia ficción porque se está avanzando bastante. Hoy nos parece en todo caso una extravagancia, y es cierto, si te dicen, no, esto es carne cultivada, pues te puede parecer extravagante, pero vamos, ya es una realidad y estoy convencido, ¿eh? Es decir, no sé si lo llegaré a ver, pero vamos, estoy seguro que dentro de unos años, de unas cuantas décadas, será bastante común comprar carne cultivada y se comerá y se preparará pues estofada o al horno o en la barbacoa, como la preparamos hoy la carne que proviene de un matadero. Esto evidentemente tendrá un impacto directo sobre la industria alimentaria y no solo los mataderos. La industria alimentaria tendrá que reinventarse, al menos la parte de la cadena de valor en la que está la ganadería. La ganadería, tanto la cría como el sacrificio de animales. Lo que no creo que desaparezca es la ganadería en sí. Esto se ha debatido también, bueno, y cuando toda la carne sea cultivada no hará falta tener rebaños de ovejas, ni apacentar ganado, ni nada por el estilo. Es decir, habrá países enteros que tienen hoy grandes cabañas ganaderas, léase el caso de Argentina o de Uruguay o de Brasil, por ejemplo, o de la propia España, que tiene una cabaña en concreto porcina bastante grande, que ya no será necesario. Luego, ¿qué va a hacer toda esa gente? Pues esa gente se tendrá que dedicar a otras cosas, tendrá que reinventar su industria como tantas y tantas industrias se han reinventado, especialmente a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, una parte quedará porque de las vacas o de las ovejas también se aprovecha su piel, como bien nos has comentado, Francisco. Existe, claro está, y esto que lo sabemos, los tejidos sintéticos, como el cuero sintético, por ejemplo, ¿no? Esto que se conoce, no sé en América, pero en España se le llama símil piel. Claro, es tan muy símil no es, la verdad. Hay cada símil piel por ahí que plastiquero, que no hay... Vamos, que yo realmente no me compraré unos zapatos de símil piel, pero bueno, hay gente para todo. Es decir, que no tiene ni el mismo tacto, ni las mismas características que el cuero natural. Ahora bien, esto podría mejorarse. Y podría mejorarse mucho si conseguimos realmente hacer un solomillo sintético. No creo que sea tan complicado crear unos zapatos de piel sintética que sea una imitación perfecta o casi perfecta de la piel natural. Luego siempre habrá gente que prefiera la carne natural. Esta es la otra. Es decir, como sigue habiendo gente que prefiere el salmón salvaje y paga la diferencia de precio, que es importante, sobre el salmón de piscifactoría. El salmón hace no tantos años era un lujo, porque todo el salmón era salvaje. Hasta que, especialmente los noruegos, luego también empezaron los escoceses, los canadienses, etcétera, empezaron a cultivarlo entre comillas, es decir, crearon unas balsas en
En Noruega se ve muy bien, en los fiordos, donde crían salmones. Y gracias a eso, pues el salmón, que hace una generación era un producto de lujo que se comía como mucho una vez al año, por ejemplo el salmón ahumado era una cosa que se comía en Navidades y poco más, pues hoy lo puedes comer prácticamente a diario porque tiene un precio muy bajo gracias a las piscifactorías. Eso sí, hay mucha gente que no quiere comer salmón de piscifactoría porque no le gusta o le gusta menos, o simplemente se puede pagar el salmón salvaje de Alaska, que es más rojo, por cierto, y lógicamente pues es algo más sabroso. Sigue habiendo pesca de salmón a pesar de que la mayor parte del salmón que se consume en el mundo hoy por hoy es de piscifactoría. Lo que ya no será necesaria es una cabaña ganadera tan grande como la que hay hoy a nivel mundial. Estamos hablando de millones y millones de cabezas de ganado de todas las especies que empleamos para comernos, es decir, vacas, cerdos, cabras, ovejas, pollos. Bueno, de pollos hay cientos de millones. Lo de las granjas de pollos es una cosa espectacular. ¿Qué pasará con la gente y los recursos que están destinados a eso? Pues se reasignarán, es decir, los recursos financieros, de trabajo, de energía, que se dedican ahora al ganado, pues se redirigirán a otras áreas de la producción. Bien, seguimos con Marcos, que nos habla del despilfarro público. Y nada, te llamaba esta vez por un tema que la verdad que nunca había oído hablar de él a gente liberal, ni a gente socialista, ni nada, y me parece un problema realmente muy, muy, muy grave que debería estar en boca de todos. Y es el tema de cómo administran los recursos muchas administraciones públicas. Y es que, bueno, debido a mi trabajo he podido saber que ciertas administraciones públicas tienen una asignación de recursos al año, los cuales, si no consumen totalmente, son recortados al año siguiente. Con lo cual tienen un incentivo enorme para gastar absolutamente todo lo que se les asigna cada año. Lo cual me parece, bueno, pues aberrante realmente, ¿no? Porque mm, eso no incentiva para nada gastar menos, ahorrar menos o siquiera, pues, pues eso, ahorrar, que lo que no gastas un año lo tengas al siguiente. No lo sé, pero me parece incentivar completamente, pues lo peor de lo peor. Y nunca he oído hablar a nadie de esto y me parece que es importante, pues ponerlo ahí en el aire y que la gente lo sepa. Y bueno, pues nada más, saber qué opinas y dejarlo ahí. Muchas gracias. Bueno, Marcos, lo que nos muestras es la teoría de la agencia en pleno funcionamiento. Es decir, aquí el agente sería el Estado y el principal serían los contribuyentes. El principal financia a la gente y se crea expectativas. A todos, cuando financiamos al Estado, que nos creamos expectativas, estarán mejor las calles, más limpias, estarán más seguras, mejor iluminadas, etcétera, etcétera. Otros directamente se crean expectativas personales directas, como me caerá una subvención. El contribuyente, es decir, el principal, cree incluso controlar a la gente, pero la realidad es que no es así. La gente tiene intereses propios y el primero de ellos es mantener su actual dimensión, es decir, que no disminuir. De ahí que se gasten hasta el último céntimo que tienen en el presupuesto. Porque más en lo que les incentivan es a eso. Es si se os asignó un presupuesto de 100 y habéis gastado 80, el año que viene solo os daremos 80. Así que gastemos 100 aunque sea en cosas, en productos o en proyectos que no sirven absolutamente para nada. Ese es el primero de sus intereses. El segundo es expandirse. Es decir, si van a gastar, si les asignan 100, gastar los 100 y quejarse para que les asignen 120 en el presupuesto del año que viene. Y aquí el principal nada puede hacer al respecto, porque la decisión está en manos de la gente, ya que no rinde cuentas ante el principal, sino ante sí mismo. Es decir, un ministerio no rinde cuentas ante el gobierno y el gobierno a su vez ante el Parlamento. Si el Parlamento, el partido del gobierno tiene la mayoría absoluta, la rendición de cuentas está muy diluida. Y esto, lógicamente, implica un gran riesgo moral porque la gente no gasta su propio dinero, sino el dinero ajeno. Luego las consecuencias las paga el principal, en forma de subidas de impuestos o de huelgas cuando el presupuesto se recorta. Muchas veces las paga en forma de despilfarro. No sé si recordaréis, los españoles creo que casi todos, el famoso Plan E, que empezaron los planes fueron 2 de Zapatero en el año 2009, hace justo 10 años, que se empezó a gastar dinero público por España, supuestamente eso iba a resolver la crisis, a expuertas.
por todas partes, por todos los ayuntamientos, se redirigió ese gasto a través de los ayuntamientos, pues construían, qué sé yo, canchas de baloncesto en pueblos en los que no había ni una sola persona menor de 30 años y nadie iba a jugar al baloncesto, pistas para el patinete, aceras por todos los lados. Yo llegué a ver en la provincia de Alicante en aquellos años cómo construían una acera en una carretera en mitad del campo y era, evidentemente, tal cual, atravesaba además uno de esos secarrales de Alicante, que a lo más que se puede encontrar uno, pues son lagartos encima de una piedra, lagartos además de buen porte. Bueno, pues estaban allí construyendo una acera con las baldosas de la acera en colores, o una cosa delirante, no tenía ni pies ni cabeza. Supongo que esa acera seguirá allí, habrán crecido rastrojos y hierbajos por todos los lados, ¿no? Pero bueno, que eso también es un coste. Es decir, bueno, estos tipos están, el poco dinero que tenemos o el que le hemos entregado, lo están empleando en estas cosas que no sirven para nada. Luego, si gastan de más, pues el día de mañana nos subirán los impuestos y si no hay dinero suficientes, habrá que recortarles y tendremos que ver cómo cortan las calles, cómo se manifiestan, etcétera. En fin, nada que no conozcamos, así es como funciona el sector público. Seguimos con José Antonio, que recupera un viejo tema de la contrarréplica, pero viejo, de hace un par de años, una cosa así. Me refiero al tema este de la nomenclatura de Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica. Es un tema, como digo, que se trató por aquí hace ya un montón de tiempo, así que como hay oyentes nuevos, porque desde 2017 se han incorporado afortunadamente muchos oyentes a la Contracrónica, pues viene bien porque así lo refrescamos un poquito. Así que lo primero, vamos a escuchar a José Antonio. Con respecto a la denominación más correcta o deseable para la América no anglosajona, estoy de acuerdo contigo, Fernando, y con otros muchos oyentes que han intervenido en este debate, en que debería ser rechazable y no utilizarse la de Latinoamérica y latinoamericanos. Pero no en todo caso y en general, ni sobre todo por la razón que das tú, Fernando, sino porque cuando se utiliza, la mayoría de las veces que se utiliza estas palabras, se está hablando específicamente de los países en que se habla castellano. Y por especificidad, lo correcto sería decir Hispanoamérica. Otra cosa es que por el tema que tratemos, estemos hablando de toda la América no anglosajona. Porque por un lado, si añadimos Brasil al bloque anterior, lo correcto sería Iberoamérica. No estoy de acuerdo contigo en este sentido, en que aquí sí se seguiría pudiendo utilizar Hispanoamérica, porque los brasileños, por razones históricas obvias, no se sienten identificados con la palabra hispanos, por más que perteneció Brasil durante 40 o 60 años a la corona de Castilla. Mucho más tiempo perteneció a Portugal y sobre todo hablan otra lengua y no se sienten identificados con ella, con la palabra me refiero. Así que por más desprestigiada que esté por motivos que no tengo tiempo de mentar ahora, pues lo correcto sería decir Iberoamérica o iberoamericanos. Y sí encuentro un caso, pero claro, es muy minoritario en comparación con la extensión del uso que se le da a Latinoamérica, en que esta denominación se podría utilizar de forma correcta. Y es cuando a los dos bloques de países anteriores añadimos aquellos en los que se habla francés. Básicamente Haití, porque Quebec no es un estado-nación, sino solo una región de Canadá. Y ello porque el único nexo de unión entre todos ellos es el de hablar lenguas que proceden del latín en oposición al inglés que se habla en Estados Unidos y en la mayoría de Canadá. Pues no, José Antonio, a ver,
Hispanoamérica e Iberoamérica son sinónimos. ¿Por qué? Pues porque Iberia e Hispania son sinónimos. Iberia es como lo llamaban los griegos e Hispania como lo llamaban los romanos. Esto es como lo de, no sé, lo de griego y heleno, por ejemplo. ¿Un ateniense o un tesalonicense es griego o es heleno? Es ambas cosas, porque son sinónimos. Graecia es como Graecia, mejor dicho, es como los romanos llamaban a Grecia, mientras que los griegos la llamaban Helás. En griego moderno se dice Helada, es como se dice Grecia, como ellos se llaman a sí mismos. De manera que, trayéndonoslo al tema hispano, cualquiera que hable castellano, portugués, catalán, bable o euskera o valenciano está hablando una lengua hispánica o una lengua ibérica. Es decir, que Lisboa es una ciudad tan hispana o tan ibérica como Valencia. Como ves, es una cuestión puramente geográfica, no tiene más. Otra cosa es que se le quiera meter elementos políticos, pero en principio no es más que eso. No sé por qué decir ibérico es incluir a toda la península y en cambio decir hispánico no es incluir a toda la península. Cuando los portugueses hablan de Lusitania, ellos mismos se llaman lusitanos a sí mismos o lusos. La Hispania Lusitania era una provincia dentro de Hispania, se llama Hispania Lusitania, Hispania Bética, Hispania Tarraconense, por no hablar de que la capital de la Hispania Lusitania estaba en Mérida, que es la actual España. Es decir, cuando decimos hispano no tiene absolutamente nada que ver con el Estado español, ni con la lengua castellana. Tiene que ver con una referencia geográfica antigua, de la misma manera que cuando decimos ibérico no tiene nada que ver con el Estado español, ni con la lengua castellana, pues hispano es lo mismo. Lo único, pues que efectivamente con el tiempo, con los siglos, terminó conformándose un Estado que tiene el nombre de España, que a su vez viene de Hispania, pero nada más. Cuando digo Hispanoamérica es los americanos que hablan lenguas derivadas derivadas no, lenguas que se siguen hablando todavía en la península ibérica o la península hispánica, que para el caso es lo mismo. Bien, vamos ahora con Ariel de Buenos Aires, que nos regala una reflexión sobre la reinvención de la historia. Una reflexión bastante buena, por cierto. Estos son tiempos donde la verdad histórica y los hechos van por caminos separados. Lo único que necesitas es una masa crítica de gente que crea una cosa o la otra y listo. Los hechos ya no importan. Lo que pasó históricamente es relativo y todo se puede reinterpretar para el lado que quieras. Un ejemplo acá es en la Argentina con el tema del número de desaparecidos. Se habla de 30.000 desaparecidos, cuando oficialmente en el libro que editó la comisión El Nunca Más hay algo así como 6.000 y pico oficiales. Ponele que esa cifra no sea exacta, ponele que sea el doble, 12.000. Bueno, acá son 30.000. Apareció el tipo que inventó el número ese, explicando por qué lo hicieron, y sin embargo se sigue repitiendo. Es más, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que prohíbe el negar que hay 30.000 desaparecidos, así como lo ves. El próximo paso es, en los sótanos del Ministerio de la Verdad, tener a un tipo reescribiendo el pasado, como lo predijo el bueno de Orwell. Bueno, comentario, gracias. Bueno, Ariel, ya se sabe que el que se apropia del pasado es dueño del presente y se proyecta sobre el futuro. Esto se ha hecho siempre, no es una cosa de ahora. Vamos, tan siempre que me consta que se ha hecho siempre en otras ocasiones, por lo menos a lo largo de los últimos siglos, de lo que es la historia, pero es que estoy convencido de que los hombres de Cromañón, hace, 80.000 años, ya lo hacían. Es decir, que si una horda había ganado a otra en un combate, en una refriega, esa victoria se mitificaba y se convertía en verdad sagrada. Es decir, que el poder necesita legitimidad. Y una de las maneras de encontrar esa legitimación es en el pasado. El Estado-nación, de hecho, es una máquina de emplear el pasado para elaborar el relato del presente. En España, Franco llegó a tomar el escudo de los reyes católicos y, adaptándolo un poco, lo convirtió en el escudo del país,
cuando habían pasado casi 500 años desde que ese escudo se dejó de utilizar. Bueno, exactamente desde que Carlos I subió al trono en 1516 y ya tenía su escudo propio. Y luego, posteriormente, Felipe II tendría otro, luego Felipe III, Felipe IV y así sucesivamente, pues hasta el momento actual, porque cada rey tiene su propio escudo. En aquel entonces no existía el Estado-nación, por lo tanto no existía el escudo de España como tal, era el escudo del rey. Bien, esto en los siglos XIX y XX pues, se adapta y se busca legitimarse en el pasado. Pero es que en el caso de Argentina sucede algo similar. El mito nacional allí, como bien sabrás, es José de San Martín, el padre de la patria. Pero claro, es que es un padre de la patria que era hijo de un gobernador español, que nació en lo que entonces era Paraguay y hoy es Brasil, que se crió en España. Él vino a España con 6 años, estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, que llegó a teniente coronel en el ejército español. Es muy probable que José de San Martín hablase español como yo, y no como un argentino. Vamos, estoy prácticamente convencido, porque es que desde los 6 años hasta ya bien mayor estuvo en España. Y que por supuesto en ningún momento se planteó la independencia de Argentina. En todo caso la de la América hispana. Y que luego además murió en Francia, en un pueblito junto al paso de Calais. Cuando murió, esto fue creo que en 1850, es que no existía ni Argentina, sino una confederación de provincias dirigida con mano de hierro por Rosas. La República Argentina no nacería hasta 10 años más tarde. Bueno, pues ahí le tienes. En un mausoleo de mármol de Carrara en la Catedral de Buenos Aires, con una bandera por encima que ni siquiera él empleó en vida. La bandera argentina la creó Belgrano, pero no para Argentina, sino para que sirviese de divisa al ejército del norte. Utilizaron el azul celeste para distinguirlo de las tropas realistas que iban de rojo. El pasado, como ves, es un arma muy poderosa. Y si no se ajusta a los intereses del poder constituido como tal, pues o se modifica o directamente se inventa. Esto se ha hecho siempre, se sigue haciendo y se seguirá haciendo mientras seamos humanos. Bien, vamos ahora con Javier de San Sebastián, que nos habla de los refugiados venezolanos. Mira, te mando este par de imágenes que me han llegado por el tema de los refugiados venezolanos que están llegando a Colombia, porque me llama la atención que hay ciertos sectores en Colombia que no reciben de buena gana el tema de que les llegue la gente de Venezuela, y lo que me parece curioso es que es la gente de izquierdas la que está en estas posturas, que en cambio en otros lugares siempre están a favor de los refugiados. Como no sé muy bien lo que está pasando allí, la realidad de los hechos, no sé si tú estás más al tanto o si hay algún oyente colombiano que nos puede aclarar esto, porque en el fondo, como dos países hermanos que son Venezuela y Colombia, que pasen estas cosas me preocupa. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, Javier, es que lo de Venezuela es ya una estampida en toda regla. Son ya 5 millones de personas las que se han ido del país y siguen saliendo a día de hoy. Cada día salen miles de personas. Es decir, más o menos los mismos que salieron de Siria en la guerra civil. Se calcula que hay unos 5,5 millones de refugiados sirios repartidos por Europa, pero no solo, también por Oriente Medio y por Turquía, sobre todo en Turquía. Bueno, ante semejante marea humana, pues es normal que haya problemas, especialmente en los países limítrofes como Colombia o como Brasil. Es realmente difícil gestionar una marea humana semejante. Pero es llamativo, como bien remarcas, la manera en la que la izquierda occidental lo está ignorando. Es la misma izquierda que tan preocupada estaba hace 4 años por los refugiados sirios y de estos no dicen ni mu. Mira, una anécdota. La anécdota de hace unos días. Mira, resulta que Carmena, antes de irse, inauguró en el Boulevard de Recoletos un monumento a los refugiados. Como pilló en plena campaña electoral o poco antes de la campaña electoral, la cosa pasó desapercibida. Pero vamos, es un monumento pequeñito, ¿eh? Se ha colocado encima de un pilar que ya estaba, un pilar muy ancho, y consiste en un grupo escultórico en bronce con unos tipos con chalecos salvavidas, ¿sí? Sacando los pies por fuera del pilar como si estuviesen a bordo de una Zodiac. Bien, pues bajaba yo de la terraza del Gijón la otra noche y a 2 o 3 metros del monumento había unos riders de globo charlando entre ellos con sus bicicletas. Pasé al lado y los escuché hablar. No sé, supongo que estarían esperando encargos. Bien, eran 4 o 5 más o menos, todos eran venezolanos. Y supongo, por el trabajo de rider de globo, pues que llevarían poco tiempo aquí, eran todos chicos jóvenes.
estaban al lado del monumento a los refugiados, pero de esos refugiados nadie se acuerda. Y menos que nadie los que encargan monumentos a los refugiados. En fin, vamos a seguir. Vamos ahora con Pablo, un oyente de Andújar, en Jaén, que tiene una reflexión sobre Gibraltar. Buenos días, Fernando. Primero, enhorabuena por tu programa. Es un programa que me gusta mucho, que llevo siguiendo ya bastantes meses. Y en segundo lugar, te escribo por el tema de Gibraltar. Es un tema muy complejo que no se puede resumir en un minuto, pero hay dos detalles que me gustaría reflexionar contigo sobre ello. El primero, que sí que es cierto que tienes toda la razón, Gibraltar y todos los paraísos fiscales nos ponen ante el espejo a quienes vivimos en infiernos fiscales. Eso es cierto, pero no podemos olvidar que el Reino Unido, en comparación con Gibraltar, también es un infierno fiscal. Si existe Gibraltar, si existe Guernsey, Jersey y otros paraísos fiscales británicos, es simplemente porque le interesa al Reino Unido por otros motivos mantenerlo, para facilitar la elusión fiscal de sus empresas, para atraer dinero, incluyendo el dinero negro de contrabando de otro ilícito, y también Gibraltar en el caso concreto por una cuestión muy clara que es la geoestrategia militar. Es decir, Gibraltar está en un sitio estratégico y por razones militares no lo va a soltar el Reino Unido, nunca diga lo que diga la población que vive en Gibraltar. En segundo lugar, hay un factor también relevante, y es la legalidad internacional. Naciones Unidas ha resuelto que el caso de Gibraltar debe resolverse en base al principio de integridad territorial española. Hace ya más de 60 años que lo resolvió Naciones Unidas, diciendo que eso es una colonia que tiene que resolverse en favor de la integridad territorial española, y obligaba al Reino Unido a negociar con España cómo se devolvía o cómo se volvía la legalidad internacional. Que no se haya hecho hasta ahora es una muestra exclusivamente de la incapacidad manifiesta de los políticos españoles de que se haga cumplir la legalidad internacional. Es una cuestión de la mala diplomacia de quien ha dirigido sucesivamente el Palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y lo de Pedro Sánchez fue un esperpento propio de la casa, que me voy a ahorrar los comentarios porque solo serían negativos para semejante personaje. Gracias por tu programa y un saludo. Pues mira, Pablo, todo esto de los angloparaísos fiscales lo traté ayer en un contracorte. Lo tienes ayer sábado, lo tienes, no sé si eres patrono, pero vamos, si lo eres lo puedes escuchar. Y si no lo eres y quieres escucharlo, pues ya sabes, tienes que hacerte o fan de la contracrónica en iVoox o patrono en Patreon y lo podrás escuchar no solo este de los angloparaísos fiscales, sino todos los que he hecho, que son un montón. Bien, pues se titula así, Angloparaísos fiscales, y hablo de todos ellos, tanto de Gibraltar como de las Islas Vírgenes, de las Islas del Canal, de la isla de Man, de Gran Caimán en el Caribe, etc. Bien, el Reino Unido colecciona los paraísos fiscales porque es el único modo de financiar su mantenimiento, si no sería realmente complicado, es decir, le supondría un peso considerable en el presupuesto. Ten en cuenta que son territorios, los hay de dependencias de la corona directamente, y luego que son la isla de Man y las Islas del Canal, y luego son los territorios británicos de ultramar, que también dependen de la corona. El gobernador, de hecho, lo nombra la reina a su discreción. Gibraltar, además de eso, tiene un valor estratégico, cosa que, por ejemplo, pues qué sé yo, Gran Caimán no lo tiene, pero Gibraltar sí. Es evidente, por el lugar donde está. El estrecho de Gibraltar es uno de los puntos más transitados del mundo y buena parte del tonelaje mundial pasa por el estrecho de Gibraltar, y esto es así no de ahora, esto es así desde hace siglos. Al Reino Unido en tiempos le servía además como base de habituallamiento de camino a la India, pues al igual que Malta o que Chipre, que eran otras dos bases de habituallamiento. Hoy evidentemente ya no sirve para eso porque la India no es británica, pero sigue siendo importante. La cuestión, por lo tanto, es evitar que el estrecho lo controle un solo Estado. Hoy hay 3 estados en el estrecho. Está España en ambas partes, en ambas orillas, en el norte, lógicamente, y en el sur, en la ciudad de Ceuta, luego está Marruecos y el Reino Unido. Hasta 1956, que la orilla norte era española, era el protectorado español en Marruecos, se cuidó muy mucho, las potencias de la época se cuidaron muy mucho de que Tánger tuviese un estatus internacional, era un condominio. Y era precisamente por eso, para que el estrecho no estuviese en solo 2 manos. En principio no habría problema hoy en día, porque a ambos lados del estrecho hay 2 países. Pero claro, aquí entran 2 elementos. Por un lado, el hecho de que el Reino Unido sigue sosteniendo una política exterior muy activa. La política exterior, eso que llaman ellos de ultramar, de overseas, ¿no? Es decir, tiene todavía bases militares por el mundo, un montón de ellas, no sé si son unas 15.
En Chipre siguen teniendo 2 bases bastante grandes, por cierto. Luego Gibraltar tiene un papel primordial para sus planteamientos estratégicos. Y luego, por otro, y esto creo que es lo que decide la cuestión, sinceramente, es que los gibraltareños, porque Gibraltar no es una base militar, Gibraltar es un lugar, una ciudad poblada, los gibraltareños están a favor del statu quo. Son algo más de 30.000, unos 35.000, y creo que habría que empezar por convencerles a ellos, porque sinceramente no creo que las resoluciones de la ONU estén por encima del deseo de la gente, que ha votado en 2 ocasiones, una en el año 1967 y otra en el año 2002, contra la propuesta de reintegrarse en España. Así que, no sé, yo lo veo complicado, porque es que los gibraltareños no quieren. Y los primeros a los que hay que preguntar es a ellos, vamos, digo yo. En el caso de que no fuese así, de que los gibraltareños quisiesen, por ejemplo, la independencia, o como sucedió con Malta, o con Chipre, por ejemplo, que se descolonizó muy tardíamente, ya en el siglo XX, o que quisiesen reintegrarse en España, bueno, pues la cosa estaría clara. No, el Reino Unido no podría presionar, no podría decir, es que me interesa estratégicamente. Bueno, pues usted se aguanta. Los gibraltareños no quieren ser un territorio de ultramar. No es una dependencia de la corona, es un territorio de ultramar, pero no quieren. Algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Ceuta o en Melilla, que son 2 ciudades españolas en el norte de África. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿los ceutíes y los melillenses quieren seguir siendo españoles o quieren pasar bajo la soberanía de Marruecos? No, creo que casi ningún ceutí o ningún melillense quiere pasar a ser marroquí, entre otras cosas porque se sienten españoles y además les va mejor siendo españoles. Por lo tanto, la cuestión se cae por sí misma. En estos temas a los primeros que hay que preguntar es a los interesados. Vamos, digo yo, no sé qué pensarás tú de este tema. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Terminamos con Martín, que tiene una propuesta para el programa. Y quisiera preguntarle que, bueno, con los fichajes que hemos tenido este año de entrevistas a Antonio Escotado, a Andrea Martos, que por fin con Ciencia Pública versus Ciencia Privada me ha gustado muchísimo ese programa, quisiera hacer una propuesta que invitásemos a otros dos destacados personajes este año o el año que viene, que son un tío blanco hetero para la Contracrónica, para una entrevista sobre, no sé, un tema de feminismo que a día de hoy aparece en noticias cada semana o cada día, y a Pedro Insúa, que creo que tú y él diferéis bastante en lo ideológico en cierta medida. Pues mira, Martín, a Sergio, es decir, a un tío blanco hetero, ya se lo he dicho, de hacer una contra conmigo. Así que hablamos de esto hace cosa de un par de semanas y hemos quedado en hacer un programa juntos a raíz de su libro, que lo sacó en el mes de mayo. Así que intervendrá, lógicamente, en este programa también Leire, que es coautora del libro. Lo que no te puedo decir es cuándo será, pero vamos, te garantizo que será este mismo verano. Respecto a Insúa, pues mira, yo a Pedro le aprecio mucho, nos conocemos hace ya años y me cae muy bien. Con Gonzalo Altozano, de hecho, le he entrevistado en un par de ocasiones. Pero vamos a ver, con Pedro media hora se queda bastante corta, ¿eh? No olvides que es profesor de filosofía y está hecho a extenderse. Así que como tampoco quiero cortarle, lo cual estaría feo y no sería muy buena idea, porque Pedro cuando se pone a hablar desarrolla bien los argumentos, pues tendré que esperar a contar con un formato que permita ciertas expansiones en lo relativo al tiempo. La contra, como bien sabes, no debe durar más de unos 35 minutos aproximadamente y creo que Pedro se merece más tiempo, así que esperemos a que la contra vaya evolucionando, no la contracrónica, que esta tiene su formato ya cerrado, pero sí pueden aparecer otras cosas en el futuro. Muy bien, en el futuro inmediato lo que hay es un programa mañana, que será día 22 de julio, lunes, un programa en el que os espero encontrar al otro lado del micrófono. Así que, queridos amigos, hasta mañana.